Entonces vamos a concentrarnos en estos elementos que hemos dado. Primero el concepto del iceberg, que es muy importante, y estamos hablando entonces de la experiencia inmediata, que es aquello que es la punta del iceberg, que es lo que se ve, en lo que se enfrenta el espectador de manera inmediata, y lo que está por debajo, lo que está sumergido, que es la historia oculta, que es todo lo que viene en el proceso de creación, pero que el espectador no tiene por qué ver en el momento que se enfrenta a lo tangible que se les está compartiendo, que se les está mostrando. Por otro lado tenemos también entonces lo que decíamos, en tanto que los momentos de la creación, el antes, durante y después, que por supuesto, como decíamos, no es lineal, sino que fluye, va, viene, interactúa, es circular o es rizomático, en fin, y que se compara con los estados de la materia, ya sea líquido, sólido y gaseoso, y todos sus recorridos posibles. Todo esto para decir entonces que la creación no tiene una localización específica y única, no hay un ahí concreto donde uno dice es que aquí está la creación. Por eso es que hablamos de registros, huellas, vestigios y demás, porque todo esto compone lo que sería el tejido de la creación. No está restringida a un objeto último. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no se restringe, no se limita a un objeto resultante como algo último, porque ya dijimos que la creación, primero, no se encierra en el objeto, y segundo, implica un proceso donde lo creado da lugar a nuevas creaciones y es un proceso constante de transformaciones y transmutaciones. Y entonces, en este sentido, es claro decir, para entender este asunto del registro, archivo y demás, es que el objeto no habla. Quiere decir que esto que nosotros referimos generalmente y que se ha vuelto un hábito, y bueno, está bien, no vamos a ser tampoco tan aburridas con el lenguaje, pero esto que nosotros referimos cuando decimos es que el objeto me habla, el objeto me dice, no es cierto, el objeto no habla, el objeto no dice, hola, soy un objeto artístico y entonces quiero decirte tal mensaje, no. Interpretamos también a partir de lo que nosotros incluso incorporamos como sentidos, o porque hay unos símbolos que son acuerdos y convenciones que usa el artista, que nos permite conectarnos con una significación que es también social y contextual. Quiere decir eso que el objeto es hablado, o sea, nosotros hablamos al objeto o hablamos por el objeto o hablamos hacia el objeto, en fin. Si es el objeto, ya sea objeto plástico, sonoro, escénico, el objeto entendido, insisto, como una manera muy amplia de entender lo objetual, también es la imagen. La imagen también visto de manera amplia, imagen sonora, imagen escénica, imagen visual, imagen plástica, etc. La imagen de manera amplia, la imagen de la creación. La imagen como aquello que se concreta, como aquello que puede ser de alguna forma tangible y ser percibido por alguien, sea una imagen concreta o una imagen mental, y en ese sentido, igual que el objeto, la imagen no habla, la imagen es hablada. Eso significa entonces que ni el objeto ni la imagen son artísticos por sí mismos. Bueno, eso es algo que se pensaba antes, y que se pensaba que objeto e imagen era artístico por sí mismos. Quiere decir eso que lo artístico estaba algo así como si perteneciera al objeto y a la imagen en sí. La imagen era artística porque era así y punto, y porque respondía a unas estéticas o cánones que se suponían universales y eternas, y esto ya se sabe que no es así. ¿Por qué se sabe que no es así? Pues porque se han hecho experimentos muy claros dentro del arte, de los cuales vamos a hablar, y ponemos un ejemplo ahora mismo. Durante largo tiempo de la historia del arte, entonces, se asumía que el objeto artístico era objeto artístico por una condición propia, quiere decir que lo artístico era una condición propia del objeto mismo, y era universal, era eterna, era invariable. El problema era que ¿quién definía esto? Lógicamente lo definía un poder de designación que tenía que ver con Occidente, con Europa, con los museos, etcétera, con las colecciones y demás, con las grandes cortes en un momento determinado, y que desde ese poder entendían y asumían que tenía que ver con un asunto casi de la divinidad del objeto, como un objeto sagrado, por decirlo de alguna forma. Por tanto, las máscaras de otras culturas o creaciones objetuales que respondían a otras estéticas no eran arte, sencillamente porque lógicamente el arte era una esencia eterna, permanente, invariable de el objeto, que pertenecía al objeto. Entonces, en este sentido, pues, lógicamente hay experimentos, y aquí tenemos un ejemplo fundamental, que demuestran, está el ready-made, y por eso está el ejemplo, que demuestran que no, el objeto en sí no es lo artístico, sino que hay un contexto que designa este objeto o no como artístico. Entonces, tenemos el ejemplo de La Fuente de Marcel Duchamp, que además lo vamos a utilizar ahora mismo como referencia con respecto a esta idea del iceberg en cuanto a la experiencia inmediata y lo que es la historia oculta. ¿Y por qué lo vamos a utilizar? Porque justamente este es uno de los ejemplos que más cae en este problema de lo que es la historia oculta, que a veces no conocemos, por lo cual no entendemos el contexto en el que se localiza este objeto. Este objeto pertenece a un gesto, a una acción que hace Marcel Duchamp
en un momento que pertenecía a una asociación, o más bien una sociedad, la Society of Independent Artists en Nueva York. Ya él estaba en Nueva York en ese momento, y perteneciendo a esta sociedad hay un salón, y en este salón se hace una convocatoria para que lleguen piezas artísticas. En este momento ya había un confrontamiento que tenía Duchamp con el contexto del arte, en tanto que estaba, por supuesto, ya la pregunta de quién definía qué era arte y qué no. Entonces él envía, sin decir nada, digamos que prácticamente un gesto performático que podría ser incluso una especie de rol, una suerte de desdoblamiento. Él envía este urinario a nombre de un tal R. Muth. Esto ocurre en el 1917. Él no lo reconoce, él no acepta que él conozca ese objeto ni que tenga nada que ver con él. Este objeto llega al jurado del salón y el jurado del salón no lo acepta, lo rechaza, y posteriormente Duchamp, que en ese momento en la votación se abstuvo, insisto, porque no reconoció que tuviera que ver con ese objeto, publicó un artículo al otro día en Blind Man, develando todo el asunto, cuestionando, criticando y, digámoslo así, poniendo en evidencia y en pregunta a esta sociedad de artistas, que además estaba regida fundamentalmente por hombres que decidían que entraba, que salía, que era arte y que no, aunque en la publicación él hace referencia a una mujer puntualmente, pero eso habría que explicarlo no ahora, sino en otro momento. Quiere decir esto entonces que hay una historia oculta que les estoy contando que va a permitir que ustedes dimensionen el significado que rodea a este objeto, no que contiene el objeto, sino que rodea a este objeto, que se llama la fuente. ¿Por qué se llama la fuente? Porque hay unos significados también que tienen que ver con el uso, localización, posición, etcétera, del objeto, que son también contextuales y son corporales. Por supuesto que si este urinario está al revés y un hombre fuera a orinar en él, lógicamente que esto se devolvería. O sea, como una fuente se esparciría. Orina saltando en una hermosa y agradable fuente amarilla. Lo cual además yo lo interpreto como una especie de análisis, parodia, analogía, señalamiento, etcétera, a ese mundo, ese contexto del arte que se bañaba en su propia orina y que decidía desde sí mismos, para sí mismos, y desde su propia perspectiva, bañándose todos, insisto, en sus propios desechos, qué era arte y qué no era arte. Como se dan cuenta entonces, aquí hay un señalamiento muy importante. Primero, como ven, es un ejemplo donde la historia oculta devela una parte que es todo el iceberg. Entonces la punta del iceberg además tiene forma como de punta del iceberg. La punta del iceberg es ese objeto. Pero es que este objeto es lo menos importante. Lo más importante es todo lo que está debajo del objeto sumergido y que a veces no sabemos o no conocemos o no vemos. ¿Cómo lo descubrimos? Pues para él, en este caso Duchamp, sacar a flote a la experiencia inmediata lo que estaba debajo del iceberg, saca la publicación, saca textos y explica un poco a través de escritos lo que rodeaba todo este gesto performático. Lo importante no era el objeto. Claro, la historia del arte toma las puntas de los icebergs y pasa con todas las piezas de la historia y las pone como lo único. Entonces realmente aquí prácticamente hay un harakiri que termina haciéndose Marcel Duchamp, en tanto que él lo que quería decir era que el objeto era lo menos importante y que finalmente lo artístico entonces no pertenecía al objeto, sino a quienes lo rodeaban. Se comprobó después, su hipótesis fue cierta porque, ojo, este objeto, este urinario, no apareció de una vez en una sala de exposiciones, y entonces la cosa de que Marcel Duchamp cogió un urinario y lo metió en una sala de exposiciones y lo convirtió en arte. No, miren la historia que les estoy contando. Posteriormente, entonces sí pasó a ser un objeto que se metió en la sala de exposiciones, y por supuesto con otras piezas de ready-made, esto desbarató totalmente la idea de que el objeto era artístico, porque si lo que era artístico era el objeto, y esto entonces implicaba unas condiciones estéticas y una habilidad del artista como único genio capaz de producir objetos que eran artísticos porque cumplían con esta condición, entonces ¿por qué un objeto que no es hecho por un artista, al entrarlo al contexto de arte, sea un salón, sea la discusión del arte, sea la teoría del arte, o sea un espacio de galería, si entonces lo entramos al concepto, al contexto, a la perspectiva del arte y lo miramos como arte? Entonces lo que define al objeto como artístico es entonces el contexto, y ahí es donde el arte conceptual lo que está planteando es que el objeto en sí solo no es en este caso toda la creación en sí, sino que hay todo un discurso que rodea el objeto y que por tanto es una capa del iceberg que está por debajo y que muchas veces no se ve.
los conceptuales quieren mostrarlo. Lo que pasa es que muchas veces terminaban mostrando contextos muy extensos que se separaban un poco de la creación en sí y que resultaban un poco tediosos, y que entonces terminaba en esta idea de que, bueno, lo que pensamos ahora, que es el arte conceptual contemporáneo, que tampoco es del todo así, y es pensar que entonces yo pongo cualquier objeto pequeño y se valida porque al lado pongo un texto inmenso, grandísimo, tremendo. Y entonces, ¿qué sentido tiene el texto? No, en este caso lo que estamos diciendo es que hay una historia sumergida que es enriquecedor que se muestre, y el texto es una de las opciones. De hecho, para mí no es la más chévere, a mí me gustan otras opciones más también creativas. Pero sí, hablemos de este harakiri de Duchamp, porque digo que sí hizo el harakiri, porque él quería decir que el objeto no era lo importante, pero como fue un gesto que transformó completamente la percepción de lo artístico casi que hasta ese momento y hasta este momento, entonces se convirtió en un objeto de adoración, en un objeto sagrado, y aquí lo vemos. El objeto terminó en una vitrina, siendo observado, contemplado, como si tuviera valores estéticos interesantes, como si fuera la punta del iceberg todo, y no, ese objeto era solamente la punta de una gran dimensión, que es la que es importante analizar y revisar. Pues sí, Marcel Duchamp, me da pena, Marcel Duchamp, pero el objeto te traicionó. Ahora bien, todo este cuento de la historia sumergida, de las ideas y conceptos que están en la base, en el sustento de una pieza, y que la pieza por sí sola no es todo el proceso de creación, etcétera, etcétera, se lo inventó el conceptualismo, se lo está inventando la contemporaneidad, o bueno, lo que llamamos la contemporaneidad, que lleva unos cuantos años siendo contemporaneidad. No, realmente no. Siempre el arte, en todas sus manifestaciones, ha sido una dimensión que se divide entre una punta de un iceberg, que es lo que el espectador se encuentra directamente, y toda una dimensión sumergida, que es la historia oculta y que es toda la base conceptual. ¿O es que acaso hay algo que tenga mayor trasfondo conceptual que La Última Cena? Lógicamente, una cosa es ver La Última Cena como pieza visual en lo concreto, como punta del iceberg, y otra cosa es revisar y leer todas las connotaciones que tiene, todos los significados, todos los códigos, el código Da Vinci, todo lo que implica la historia, las experiencias, el lugar que habitaba Da Vinci, todas las conceptualizaciones, simbologías y enigmas que incluso implicaba este tipo de representación, el Renacimiento, la Iglesia y demás. Por supuesto que lo conceptual en el arte no surgió con el conceptualismo. Hay algo más complejo conceptualmente que el Jardín de las Delicias del Bosco. Esto está lleno de códigos conceptuales sumergidos bajo la superficie del agua. Vemos acá algo que además en cuanto a imagen es muy complejo, muy interesante, pero hay una cantidad de connotaciones que no estamos viendo y que por eso requieren libro, lectura, estudio, investigación. Claro que en el caso del Bosco, en el caso específico del Bosco, hay una cosa muy interesante, y es que él sí intenta de alguna forma llevar a la complejidad visual, a esa punta del iceberg, muchas complejidades de lo sumergido, pero de manera también, digámoslo así, un poco enigmática, todavía quedan en lo oculto. Entonces, en ese sentido, esto también es la punta de un iceberg, y todas las dimensiones que se ocultan en la creación existieron siempre. Las imágenes religiosas renacentistas están llenas de conceptos que están allí, que no están evidentes, que son códigos ocultos que están bajo la superficie y que completan esa dimensión donde la imagen es algo pequeño y todo lo demás que abarca en términos de significaciones, nociones, en términos de incluso bases filosóficas, teológicas, formas, direcciones, composición, códigos simbólicos también que tienen un significado que habría que indagar para conocerlo bien. Si no, lo que vemos es una imagen que está muy bien como imagen, pero por supuesto que no tenemos la perspectiva completa de lo que se nos está mostrando. Todo eso, por supuesto, que hace parte de la dimensión total de la creación en este caso. Lo que pasa, la diferencia fundamental es que en la era clásica y un poco hasta la era moderna, sencillamente esto no estaba hecho para todo el mundo, no tenía que entenderlo todo el mundo, era una verdad ya absoluta, y además se asumía y se suponía que esos conceptos eran universales, no hacía falta explicarlos, y además, insisto, había una parte de la población que no tendría nunca acceso intelectual a esto. La diferencia entonces fundamental es que el arte, desde que viene el siglo XX hasta este momento, se interesa, es una labor que podemos llamar pedagógica, podría ser, pero se interesa por hacer partícipe de esa parte sumergida al espectador, que deje de ser un espectador pasivo, se interesa por poner en discusión,
cuestionar, se interesa por develar. Entonces, en ese sentido, no es que el arte moderno contemporáneo, el arte desde el conceptualismo hasta acá, el arte que se maneja desde esa perspectiva, quiera validar o justificar, digamos, la imagen con una cantidad de información de sí porque sí. No se trata de eso, se trata de que se quiere en estos momentos tener un diálogo más directo, más profundo, más cercano, más justo con el espectador. Y como decía, develar aquello que está oculto y que ya no sería una imagen ajena y externa, sino que ven y conoce el proceso por el que yo transité, porque aquí la idea es que tengamos una relación sensible entre personas. Aquí lógicamente hay unas preguntas que surgen y que son inevitables. ¿Es obligado? ¿Hay que mostrar esa historia oculta? No, no es obligado. ¿Es la historia oculta algo que justifica la imagen? No, porque si no, lo veríamos todavía desde la noción de dualidad o de realidades fragmentadas. La imagen por un lado y esa, digamos, esa complementación que no es en sí la imagen resultante, por otro lado, que tiene que justificar una a la otra. No, tampoco se trata de eso. Quiere decir esto que la obra entonces puede ser esto pequeñito, porque ¿para qué más? Puede ser algo mínimo, porque lo que la justifica es esta inmensidad de texto que tenemos acá. No, no quiere decir eso y por favor, no es lo que estamos diciendo. Y sí, es algo que pasa muchas veces, pero aquí hay una fragmentación. O sea, aquí esto no es una historia oculta que esté articulándose a la obra con una relación. Y por supuesto, pues este gesto es muy propio de algunas muestras expositivas donde entonces hay que leer un texto inmenso para poder captar o entender una obra pequeñita. No, no se trata de eso. La idea es justamente integrar. ¿Cómo integramos la historia oculta? Que además no es un discurso, no es un fundamento teórico, no es una justificación, no es una carreta. Para entonces validar el objeto o la muestra que sea, no, no se trata de eso, no es eso lo que estamos diciendo. De hecho, se trata de que esa historia oculta, insistimos, no es algo impuesto, es algo que nace y no es lo mismo que un objeto justificativo para validar algo que pronto no se valida mucho por sí mismo, no es lo que estamos diciendo. Entonces, es más bien esa historia que ya hace parte de la obra y que se puede develar para que el proceso se muestre en todo su contexto. Tenemos este ejemplo de Joseph Beuys, artista alemán, además prácticamente promotor de todo lo que tuvo que ver con la relación arte, chamanismo, performance, de formación escultor, pero que amplió un poco su dimensión, dirigiéndose a cuestiones interventivas, performáticas, de gran índole conceptual, pero sobre todo, insisto, chamánico, pero en fin, que tiene estas piezas donde trabaja fundamentalmente dos materiales, la grasa y el fieltro. Y entonces hay en este asunto una punta que estamos viendo del iceberg. ¿Cuál es la dimensión oculta? Es historia oculta y cuando uno la lee dice, qué interesante porque la grasa y el fieltro, que además en este caso está usado en una instalación que hay un piano pero que acude al silencio porque está todo totalmente cubierto para que haya silencio donde hay un instrumento que suena, pues resulta que en el invierno del 43, durante un ataque a una base rusa en Crimea, su Stuka, un avión, es abatido y Beuys sufre graves heridas. Beuys queda inconsciente y, según su autobiografía, es rescatado por un grupo de tártaros nómadas que lo curan con remedios caseros, ungen sus heridas con grasa animal y lo cubren, lo envuelven en fieltro para que se mantenga caliente. Estos elementos entonces se convertirán en sus materiales fundamentales de trabajo, performance, escultura, en el trabajo con el coyote que también se envuelve con fieltro y demás, porque ahí está una historia oculta que, igual que el ejemplo de la Tierra, que tiene un origen específico, cuando la conocemos, pues muy interesante cómo nos da una dimensión más amplia y más enriquecida de lo que es ese proceso de creación de Joseph Beuys. Y entonces sabemos que lo que vemos no debe ser evaluado ni juzgado como un momento absoluto en sí mismo. Aquí el asunto no es el objeto entonces. Este ejemplo es muy interesante, justamente tiene mucho que ver con esto de la punta del iceberg. Y tenemos acá entonces antropometrías de la época azul de Yves Klein en los 60, donde este artista entonces juega con el azul como un color ideal y con cuerpos de mujeres que dejan su huella. Tenemos acá entonces ahora la imagen que sería prácticamente la punta del iceberg. Este es el resultado, esta sería la imagen resultante, la imagen con la que se enfrenta el espectador, lo que terminó siendo la experiencia inmediata. Uno llega y dice, bueno, vemos estas imágenes, pueden haber sido hechas a mano, pintadas por él mismo, puede habérselas dado a unas mujeres que la dan directamente, puede haber copiado sus siluetas. Hay muchas maneras de llegar acá, pero cuando vemos entonces lo que está debajo del iceberg, lo que está sumergido y se devela, vemos entonces que hay
una situación performática, un happening también, que lleva como resultado a estas imágenes, donde entonces hay una relación entre una orquesta, lo que él siente con la música que le atraviesa, y de allí como él, como pinceles, entonces interactúa no directamente, sino a punta de palabra con las mujeres y termina en estas huellas que estamos viendo acá. Como entonces Yves Klein toma y muestra eso que está debajo de la punta del iceberg, pero que nos complementa, dice, y nos hace decir, ok, este es el proceso de creación, esto es un resultado, pero aquí hay un momento importantísimo de la creación porque en sí el proceso es parte de la creación, como lo muestra pues con registros audiovisuales, fotográficos y registros filmados. Entonces, en este sentido, el registro es una muy buena herramienta y por eso estos procesos se apoyan de los registros visuales, audiovisuales, sonoros y demás, entendiendo que el registro fue previsto desde un comienzo, dada la naturaleza de esta propuesta. Era implícito en el proceso de creación y necesario este tipo de registro y no otro. Debía ser audiovisual porque implicaba acción, movimiento, sonido. Pensémonos entonces eso, pensemos cómo el proceso y el registro es pensado de antemano para que quede como una huella, memoria o vestigio que habla de la coherencia de ese proceso de creación. Shaun Tan es un ilustrador y escritor australiano que tiene, por ejemplo, estas dos piezas, Emigrantes y Esbozos de una tierra sin nombre. Emigrantes es un libro que ya, digámoslo así, es esa punta del iceberg, ese producto que él presenta como un resultado de todo un proceso de indagación sobre la emigración, también atravesado por su propia experiencia. Y en este caso, el libro muestra ese resultado. Esbozos de una tierra sin nombre es una respuesta a una pregunta que él se hizo. ¿Qué hago con todo este material que he compilado en el proceso de la creación? Bocetos, apuntes, documentos, referencias, investigaciones, diálogos. ¿Qué hago con todo esto? Que además es parte del territorio de este proceso de creación y no puedo dejar de mostrarlo. Entonces se editó este libro, Esbozos de una tierra sin nombre, donde mostraba toda esa parte sumergida del iceberg, toda esa historia oculta. Emigrantes es entonces un libro donde a través de dibujos, narraciones, muy buenos dibujos, creaciones, un cruce entre realidad y fantasía, imaginarios, experiencia propia, Shaun Tan narra el devenir de lo que es ser emigrante y ser emigrantes. En Esbozo de una tierra sin nombre, entonces Shaun Tan se da la oportunidad de mostrar todo ese proceso de creación que implicó bocetos, apuntes, ideas, storyboards de la ilustración y de la historia que estaba narrando, posibles nombres, todo lo que fue descartado pero que era parte necesaria de todo ese iceberg y no un elemento aparte. El proceso de creación es en sí creación y cuando permitimos develar eso sumergido a través de todas estas búsquedas, indagaciones y recorridos, permitimos a quien comparta nuestra experiencia navegar en este mar de cruces, relaciones y de distintas interconexiones y además también descubrirnos lo que aquí encontrábamos y quizás se devela y nos permite volver a continuar y retomar ese camino y que lo gaseoso vuelva a ser agua y en algún momento vuelva a ser hielo sólido. Pero en este proceso de creación compartido, que son estos esbozos abiertos y mostrados, no comparte solamente Shaun Tan sus anotaciones, escritos, dibujos, creaciones, bocetos y demás, sino también todo lo que él compiló en el proceso de creación, de indagación y de investigación, creación del universo, del mundo, de los y las emigrantes, fotos, imágenes de archivo, incluso imágenes de artistas que él buscó como referencia, incluso documentos. Acá en este libro pueden encontrar hasta documentos también que él compiló, incluso pueden encontrar algunos documentos de su devenir personal. Todo un mundo bajo la superficie que inevitablemente era necesario mostrar y hace parte del proceso de creación y se muestra tal cual, como archivo, como documentación, como registro, como vestigio, como huella.
Anne Darboven es una artista alemana nacida en el 41, obsesionada por el tiempo, por la numerología, por la matemática, por la documentación constante de ese pasar de los números y de ese pasar de los estadios. En el caso de esta artista, la documentación, el archivo, el proceso de creación donde se investiga, donde se hace prácticamente arqueología, donde se compila material, es en sí parte de la muestra que se hace finalmente. Quiere decir que esa dimensión que está en esa parte sumergida del iceberg entra en todo el proceso mismo de la muestra de la creación en sí. Es en sí proceso de creación. Archivar, documentar, registrar, prácticamente coleccionar, todo esto es parte misma de lo que sería la obra, como esa transición, todo ese recorrido, todos estos momentos se tejen en lo que es el mundo que se le presenta ante el espectador. De manera que el proceso de compilación, de investigación, toda esa parte que era lo que sería el proceso previo a, se convirtió en sí mismo en archivo, registro, documentación de la pieza misma o de la muestra misma abierta. Entonces, la parte sumergida hace parte de la experiencia inmediata a la que se enfrenta el espectador. Para su pieza Historia Cultural 1863-1983, adoptó un punto de vista más global, aunque la documentación visual había aparecido ya en varias obras anteriores como Evolution Leibniz y Evolución 86, ambas de ese mismo año, el 86. Empleó para esta obra postales y portadas de la revista Der Spiegel, fotografías de estrellas de cine, páginas de un catálogo sobre el arte de los años 60 diseñadas por Wolf Bostel y hojas de algunos trabajos anteriores como los textos y las fotografías de Bismarck Heist. Para Children of This World, Niños de este Mundo, Darboven transformó su estudio en una tienda de coleccionista. En el 90 empezó a reunir juguetes de todas clases y procedencias, desde excepcionales piezas de coleccionista hasta adornos y artículos fabricados en serie. Un universo completo de fantasías infantiles. Eligió expresamente objetos mundanos para demostrar que la historia es un proceso que todo el mundo puede entender, ya que los recuerdos de generaciones enteras están relacionados con objetos de este tipo. En ese sentido, entonces, incluso escribió sus cálculos en libretas de colegio y sistematizó las entradas en forma de notas musicales, fotografías y correcciones. Con todo, como evidenciaba la variedad de elementos, nuestra comprensión de la historia solo puede ser fragmentaria y la historiografía, como los cálculos numéricos de Darboven, depende de conceptos sistemáticos. Como vemos en estos casos que estamos poniendo como ejemplos, son artistas que de una vez se incorporan, o más bien develan, no separan, dejan presente en la experiencia inmediata el proceso de compilación, recopilación, archivo, fotografía y demás que hace parte del mismo recorrido de la creación, entendiendo que todo en sí es creación. Sophie Calle es un magnífico ejemplo donde la compilación, la recopilación, el recorrido, los procesos de indagación, de autoindagación, de una vez hacen parte de la experiencia inmediata, donde el archivo, donde ese registro casi que arqueológico que da cuenta de lo que llamamos como metodología, incluso una autoetnografía, no se queda oculto a la mirada del espectador, sino que entra en el mismo marco de la creación y de la muestra en términos de fotografía, impresión, montaje, instalación, video, proyección sobre el cuerpo. Otro ejemplo muy interesante de ese puente donde lo que quedaría oculto, lo que es la historia oculta, hace evidencia y se presenta en la experiencia inmediata, es Tracey Emin, que lleva todas sus experiencias de autoindagación al espacio mismo, poniendo en cuestionamiento la diferencia o la división entre lo íntimo y lo público, casi desde un concepto de extimidad, donde lo íntimo es al mismo tiempo exterior. En este caso vemos entonces desde una carpa en la que uno al entrar encuentra los nombres de las personas que han tenido que ver con ella sexualmente, como también la cama en la que ella habitó, durmió y estuvo durante tiempo de enfermedad, de salud, donde tiempo de sexualidades y demás, con todos los objetos, todos los rastros, todas las huellas, todos los vestigios, y tenemos incluso cartas, escritos, textos que ella trabaja mucho en su obra en cuanto a la manera de compartir con el espectador ese momento que podría ser íntimo, que tiene que ver también con una suerte de diario de vida. En ese sentido, entonces, tenemos acá una relación, un puente muy importante, muy interesante y una noción diferente del registro y de la huella. Esto es un registro, es una huella, son huellas que quedan
por ejemplo, en el caso de la cama, de su cuerpo, vestigios de su cuerpo, la huella que deja en la sábana, la huella que deja en los objetos, la huella que deja en lo que se bota, en lo que se desecha. Justamente en esta publicación que tenemos acá, que es muy interesante y que recomiendo tremendamente, lo pueden ver acá, smoda.elpaís.com, hay una entrevista a Tracey Emin muy reciente justamente alrededor de la pandemia y de una enfermedad que ella sufre con respecto a un cáncer de vejiga. Y en esta entrevista ella da cuenta de esa relación entre su vida íntima y la vida pública como artista, cómo se presenta. Miren aquí también cómo el mismo sistema de la red, en este caso el Instagram, se convierte prácticamente en un diario de vida, de dibujos, de anotaciones y demás. Aquí ella en la entrevista habla también de piezas anteriores, muy recomendada, y da cuenta de esa relación entre el proceso de indagación, de creación, la compilación, la recopilación de archivos y demás, y la misma muestra en la experiencia inmediata hacia el espectador. Quisiera incluir como referencia un proyecto importante de una artista colombiana muy joven, Tsitsi Barrantes, y es este proyecto que nos hacen hacer, justamente un proyecto que parte de su experiencia de ser madre, donde ya en varios performances que ella hace, personales, que ella hace en relación con esta experiencia como madre y que cuestiona la relación entre dolor, placer, la forma en que el cuerpo se transforma, la forma en que se da a luz una nueva vida, etcétera. En toda esta experiencia ella toma videos de su propio proceso del embarazo, toma el video del nacimiento y del parto, y en ese video también comparte en experiencias performáticas proyectando este video sobre su cuerpo, pero además hace un proceso, en este caso una residencia artística en Argentina a la que es invitada. En esta residencia entonces ella comparte con varios artistas y decide hacer entrevistas, tener diálogos, conversaciones sobre el hecho de nacer. Este es un proceso de creación durante la residencia que hizo parte de la indagación, no ya del producto final. Entonces hay fotos, hay archivos que le entregan a estos artistas, todo tiene que ver, insisto, con la vida, con el nacimiento. Empieza a recoger entonces a partir de esta indagación textos también tejidos y bordados, narraciones, historias personales, la pregunta por el qué nos hace nacer y el nacer mismo, los trabajos de las demás personas que participaban de esta residencia, los intercambios y demás, y miren cómo finalmente en lo que es la instalación para la experiencia inmediata del espectador, toda esta compilación se pone de manifiesto, archivos, textos, fotos y demás hacen presencia en la muestra última, incluyendo los textos y las participaciones en el proceso de diálogo con estas otras personas, artistas que también estaban compartiendo con ella en este espacio. En este sentido, entonces, el proceso de creación llega a ser parte de lo que es en sí la misma muestra, digámoslo así. Y en este caso, Tsitsi Barrantes es una de las artistas que ha utilizado fuertemente este ejemplo, donde se utiliza un registro de una obra para superponerlo sobre una nueva presentación de la misma obra, como el registro como huella también es algo que da lugar a lo que llamaríamos la co-creación. Vemos acá entonces varias imágenes, vemos varios momentos de esta experiencia y aquí ya vemos un montaje donde se acumulan todo lo que se recogió, textos, ideas, escritos, recortes, fotos, anotaciones, las anotaciones de las mismas personas, incluso, insisto, participantes y demás. Todos los archivos, la documentación, todo esto hace parte de lo que es la muestra. Como ven acá, prácticamente se tapiza el espacio, se forra el espacio con todo este archivo que es compilado en el proceso de creación. En este sentido, entonces, toda esa parte sumergida que haría parte de lo que sería la parte sumergida del iceberg se devela y se lleva, en este caso se lleva, o sea, no se baja el nivel del agua, sino que se coge toda esta dimensión oculta, esa historia oculta, y se reconfigura para llevarla a la experiencia inmediata hacia el espectador a partir de nuevas configuraciones, reimpresiones de las imágenes, reimpresiones de los textos, proyecciones de las fotos. Aquí están los nombres de todas las personas que participaron de ese proceso, y es una experiencia interesante porque en realidad no fue que desde el comienzo ella pensara en un producto, sino que el mismo recorrer, el mismo andar la fue llevando a esa experiencia. Y aquí tienen el video entonces, el registro del momento en que ella tiene a su bebé.
y todo esto se comparte en esta experiencia que vemos acá. ¿Cómo llevar esta idea de registro, huella, vestigio del proceso y de lo que sería una muestra después que ya queda registrada al asunto virtual? Pues las posibilidades de hecho son mucho más amplias que en el estadio o en el, digamos, en el contexto de lo presencial 100% físico. La virtualidad nos permite blogs, redes, espacios donde se pueden guardar y se pueden estar reservando precisamente esos momentos de proceso e incluso lo que serían ya las muestras. Se pueden registrar y guardar ahí el vestigio, la huella y la memoria en el espacio virtual. Es de muchas posibilidades. Precisamente hablando de eso y volviendo al ejemplo de Sisi Barrantes, aparte de ella como artista de tener su trabajo, ella tiene estos procesos que tienen que ver con residencia, en este caso Acción Arar, que es un proceso, una residencia, un espacio, digamos, campestre que implica la siembra, la recogida, el arte, la instalación muy en relación al arte tierra y que en este caso tenemos entonces esta experiencia donde gracias a este blog, a este espacio web, se mantiene todo un registro de ese proceso, toda esa dimensión que, insistimos, hace parte de lo que sería la historia oculta, se devela y se puede mostrar. Y no solamente son entonces las piezas instalativas que se hacen en esta residencia, sino todos los procesos que implican, como ven acá, desde los artistas hasta todo el proceso de trabajo interactivo. Vemos acá en los diferentes links toda la memoria como va quedando, los procesos de encuentro, de diálogo, de laboratorio, los textos. Aquí tenemos entonces también un espacio para que, como son invitados de varios países, para que cada quien tenga también su espacio para entender de dónde vienen y cuál es el lugar que tienen en esta residencia. Y si le damos clic podemos encontrar acá entonces las acciones, las fotos, los videos, pero también los procesos, insisto, que son los procesos transitorios y también lo que queda después de la acción, después de la intervención, después del trabajo. Esa huella, ese registro, esa memoria que nos complementa, que nos completa, pero que además deja en un lugar que para recordar, en este caso la red, aquella experiencia que fue incluso íntima, natural, inmediata, presencial, relacional. Experiencias como estas hay varias donde la red sirve justamente como territorio y con muchas posibilidades para guardar, reservar, dar cuenta de los vestigios, huellas, memorias, recorridos, toda esta historia oculta que se devela en una experiencia inmediata de encuentro, como para también dejar en la memoria futura estos procesos que requieren tener huella y vestigio y que no son solamente un momento específico de una obra. En este caso tenemos el ejemplo del proyecto PerfoArtNet de Fernando Pertus, artista también colombiano de performance, de arte relacional, activista y demás. Y en este proyecto de PerfoArtNet vemos cómo hay acá un espacio web que permite tener una memoria, un vestigio, una huella, un registro de los procesos, donde vemos acá cada momento, cada charla, cada diálogo, cada taller, cada experiencia y podemos encontrar incluso pasado y el presente y lo que se proyecta al futuro de este proceso, de este espacio. Para entender esta relación conceptual entre lo que es una experiencia en sí que se comparte y el registro de esta experiencia, entendiendo el registro como parte del proceso de creación y por tanto como creación a su vez, es importante este concepto que estamos viendo aquí del arte tierra, este movimiento que surge entre lo que son la década de los 60 y que maneja dos nociones fundamentales. Una es el site, que es el sitio, que también puede ser site en tanto vista, o sea, aquello que está en lo concreto, que es la experiencia en sí, que es en sí, digamos, la acción creativa como ejecución, y que es en este caso lo que tiene que ver con la intervención, en el caso del arte tierra, en el espacio geográfico concreto. Y lo que es el non-site, o el no-sitio, o el non-site, y la no-visión, que es la manera en que se traslada esta experiencia a un espacio de galería, dado que no todo el mundo podía acceder y llegar justamente al desierto de Arizona o al lugar donde se esté haciendo la intervención en términos de lo geográfico. Entonces los artistas de arte tierra se veían en la obligación y en la necesidad y en el deseo de llevar esas intervenciones a un espacio de galería o de sala que podía ser más asequible y que en este caso tenía que ver con lo que se compartía, pero no se trataba de hacer un registro en términos de que el registro fuera algo distinto, separado a, sino que el registro fuera proceso de creación, por tanto también creación en sí misma. Entonces no tenía sentido llevar una foto y punto de esa intervención, sino que lo que se llevaba a la sala de exposiciones era en sí una instalación creativa
que valía como experiencia hacia la cual se enfrentaba el espectador en su experiencia inmediata. O sea que quien no iba al desierto tenía la posibilidad de encontrarse con un lugar con unas cualidades de creación que también valían como experiencia en sí. Este concepto es fundamental. Es, por ejemplo, cuando decimos entonces el sight o el sight como sitio o como visión concreta, directa, es la acción performática en el momento directo en que se hace, puntual en el que se hace. El non-sight es el registro de esa acción. Pero entonces ese registro en este concepto se entiende que no es la experiencia en sí, por eso no es el sitio, eso está clarísimo. Pero vale como proceso de creación en sí mismo, o sea, el registro, la manera de compartir, ya no la experiencia concreta, sino un devenir de esa experiencia, es una manera también creativa y tiene un valor en sí como creación. El registro como creación, como proceso de creación, que se empieza y se articula a el universo completo de este ejercicio de creación. Entonces quiere decir, por ejemplo, si en tiempos de virtualidad yo hago una intervención interactiva directa acá con un público en este medio, digámoslo así, de la red, entonces el registro al mismo tiempo debe configurarse como un lugar que da cuenta de un proceso de creación, en tanto que es en sí misma una experiencia que no es una copia de lo que ya pasó, pero es parte de un recorrido de creación y por tanto tiene sentido en sí como un momento de ese recorrido de creación. O sea, el registro es un momento más del recorrido de la creación y no solamente una consecuencia de un momento que ya pasó y que es inalcanzable. Por supuesto que ya no podemos volver allí, pero entendiéndolo como ya lo vimos en este video, entenderíamos y asumiríamos que el registro como momento de recorrido y como dimensión completa que se devela en la experiencia inmediata vale como una experiencia de creación que deriva y que provoca relaciones en ese sentido también de afectación hacia el espectador y no solamente como algo que habla de un momento al que no podemos regresar, porque recordemos que no es lineal, o sea que el momento sigue estando y recordemos que la creación está todo el tiempo transmutando. Entonces pensemos el registro, pensemos la captura, pensemos el traslado de la experiencia en sí misma como huella de memoria que al mismo tiempo tiene también un valor como creación, como experiencia que puede ser también y que debería ser también necesaria y de afectación para quien venga a relacionarse con esa experiencia. Entonces el registro no es solamente algo que habla de un momento que se perdió, sino que en sí es un momento y sigue siendo parte del recorrido de la creación. Disculpen y permítanme mostrar algunas experiencias propias porque, bueno, qué mejor lugar para enunciarme, para hablar y para comentarles que desde mi propia experiencia. En mi pregunta desde la migración, etcétera, en un momento en el que no era exactamente ni cubano en términos oficiales y legales, ni tampoco colombiano, me empecé a preguntar por mi origen y por la pregunta de qué es la nación. Y en ese momento había perdido muchas memorias de mi pasado y de la tierra Cuba donde yo nací, memorias familiares y demás. Por tanto, un viaje que finalmente pude hacer a Cuba después de mucho tiempo sin poder ir, empecé a compilar, a recopilar fotos familiares, por un lado, una especie de autoetnografía que hizo parte de un proceso de creación. Toda esta compilación de fotos familiares lo que implicaba era un reencuentro, una reconciliación con ese origen que para mí era en sí Cuba. Además, esto vino con la compilación y recopilación también de ropas que había estado guardando, también que tenían que ver con la familia y con mi familia más cercana. Y en ese sentido, todos esos elementos que yo recojo, que hacen parte de la historia oculta de la obra, de la historia oculta del proceso de creación. Entonces me pregunto cómo llevarlo a la experiencia inmediata en este performance donde lo que hago finalmente es justamente a través de una proyección, a través de algo que se instala en la misma muestra creativa, en la experiencia inmediata. Llevo a la digitalización las fotos que encontré, que eran fotos además que ya se estaban desgastando, eran archivos prácticamente, documentos de la familia, los digitalizo y los incorporo como proyección a lo que es la pieza performativa, de manera que el archivo va a ser parte de la experiencia inmediata y todo el proceso de creación se muestra como parte misma de ese encuentro directo con lo que sería como momento en sí la obra, pero todos los momentos procesos son en sí el proceso de creación. Lo mismo pasa con las ropas y en este sentido entonces el archivo de la etnografía va a ser parte de esa experiencia inmediata de la creación, se muestra directamente. Dentro de esos archivos, dentro de esa compilación que hice, casi que una especie de arqueología en un recorrido por, en este caso directamente, la ciudad de La Habana en Cuba, también hice una captura como parte de la investigación-creación de aquellas consignas, aquellos carteles, aquellos letreros que hablaban un poco de lo que significaba o lo que hablaba de una nación. Y en ese sentido entonces también eso que era parte de todo lo que yo había compilado
como archivo, repito, como documentación del proceso de creación, hizo también a través de la proyección sobre el cuerpo parte de la acción como tal del performance, incluyendo incluso algo que tenía que ver con unos sucesos dentro de algunos lugares de La Habana, que eran unos espacios, unas naves que se preparan para que la gente normalmente, casi como un divertimento, disparen y practiquen el tiro. Entonces, en ese sentido es también una especie de concepto de nación que tiene que ver con el prepararse para la guerra, y es este rejuego también donde estas naves afuera dicen todo cubano todo cubano debe saber tirar y tirar bien, lo cual tiene una doble lectura, no solamente bélica, sino también quizás sexual, y un tema con la masculinidad y la nacionalidad del cubano. Entonces, en este sentido, pues también hay una relación con la textualidad, con la documentación, con el archivo, que no se queda por fuera de ese experiencia, sino que hace parte para que sea contextualizada hacia quien lo ve de esa experiencia inmediata de la creación. Las telas y ropas que recojas en parte justamente del proceso de la muestra misma y de lo que sería algo que se proyecta también en lo adelante, dado que con esas ropas y telas que recojo, que son de relaciones familiares y demás, se va configurando lo que sería una bandera, lo que sería la bandera o aquello que me cubre, la noción de nacionalidad, a través de la imagen de la bandera cubana. Todo esto, como ven en la imagen, en relación con las proyecciones de documentos, archivos, fotos, etcétera, de la familia y de lo que compilé en mi trabajo de esa autoetnografía, buscando los orígenes y buscando las líneas de enlace con la familia. Aquí hay una relación figura-fondo donde, gracias a la tela blanca, la proyección entonces hace que el cuerpo no esté delante, sino que el tiempo esté atrás y se integre al pasado. La relación figura como lo que está presente y el fondo como lo que está en el pasado, pero en una integración de tiempo y espacio gracias al efecto de el blanco y la proyección sobre el cuerpo, que es prácticamente nublado, bloqueado o invisibilizado por la tela blanca. Acá finalmente se configura la bandera que cubre mi cuerpo, es una bandera que se arma en el mismo momento de la acción y que ya es entonces se convierte en un objeto de creación que integra en sí mismo, insisto, todo el recorrido, todo lo que yo compilo con la acción a través del proceso de mis recorridos, viajes y demás, porque está hecha por las telas y ropas que han sido guardadas, recogidas y compiladas y muchas veces encontradas. Estos son archivos de videos, de tomas que se hicieron, casi que documentales, son registros de noticias donde se hacen, digámoslo así, manifestaciones masivas, un poco en contra de las personas cubanas que salen de Cuba como una suerte de traidores. Esta última foto es bien importante porque justamente es la primera foto que se encuentra de mi primer, digámoslo así, ancestro, antecesor que llega a Cuba y donde se origina un poco la línea de mi familia en Cuba después de que llegan desde España. Es una foto de archivo. Esta bandera que ya se configuró recorrió varios territorios en Colombia y también en Cuba, y ahí hace parte del registro también el vestigio donde la bandera entonces digamos transita, recorre, pero además se toman registros donde quiera que se presente esta bandera, donde quiera que se ubique esta bandera, en espacios públicos, en espacios cerrados, en espacios abiertos, con otras personas y demás. Entonces aquí el registro se sigue continuando como huella misma de lo que se ha hecho. Y si volvemos a lo que hablamos de esa transmutación de la materia como este proceso de creación, que es continuo y es constante, el registro al mismo tiempo es susceptible de ser co-creación. En este sentido, entonces, el registro del video que yo tomo del primer performance, donde al mismo tiempo sobre mi cuerpo están las proyecciones de registros que yo he hecho en el recorrido de Cuba, ese video de ese performance vuelve y se utiliza para ser proyectado sobre un performance donde ya hago la misma acción pero con la bandera de Colombia. Quiere decir que el registro se convierte nuevamente en muestra y es ese devenir que hacía parte de lo sumergido y vuelve y regresa a otra experiencia inmediata en esta línea de recorrido, un proyecto que forma parte de varios momentos, varias acciones, y en este otro momento vuelve a aparecer el registro de una acción anterior, lo cual implica que mi cuerpo aparece dos veces en la misma acción, el cuerpo presente y el cuerpo mismo haciendo una acción anterior que aparece aquí también dialogando con esta acción, los dos cuerpos dialogando entre sí mismos. Entonces el registro memoria de algo anterior se actualiza en una acción en este momento actual donde ya hay un cambio de sentidos, pero hay un diálogo entre las dos acciones. En este performance relacional que hicimos con el colectivo Ocan, hicimos un recorrido por la ciudad recogiendo huellas de manos y de pies de quienes habitaban la ciudad y también lavando estas manos y estos pies. En ese sentido pensamos una cartografía del cuerpo. El asunto es que en este recorrido hay un vestigio, hay una huella, hay un registro que es el registro de la cámara del video, pero también hay un registro, una huella de
justamente la huella que deja sobre, en este caso, la ropa y sobre materiales que llevábamos, digamos telas, papeles, cartones y demás, que dejan las huellas de las personas que habitan el espacio, de lo cual resultó precisamente un libro, un material de huella registro, que fue una memoria, fue una bitácora, fue un diario. La gente también muchas veces escribía, y esto permite que se quede no solamente el registro en términos de la fotografía o el video que se toma de esta acción, sino que, y de hecho, puede que más importante sea como vestigio y como huella, el registro de quienes ponen su mano, en este caso sobre las ropas y sobre las telas. Esto es algo que he hecho yo en varias acciones mías donde mi cuerpo es afectado por las huellas de otras personas, y en ese sentido yo guardo casi como un vestigio, como una especie de bitácora, como un libro, como elementos que además muchas veces muestro en exposiciones, la ropa, la camisa, el cartón, la tela, todo esto como esa huella o vestigio. Entonces la noción de registro de huella, de aquello que quede impregnado, puede ser una fotografía, puede ser un sonido, puede ser un video, puede ser una bitácora, pueden ser dibujos, pueden ser anotaciones, pueden ser las huellas mismas que quedan, las huellas sobre la ropa, las huellas sobre la piel, las huellas sobre un material que puede ser preservado y guardado. Este que ven acá es entonces mi cuerpo escrito. Aquí hay una huella, un vestigio de todas las personas que escribieron. Por tanto, para mí es tan importante como registro la foto de esta acción, digamos el video de la acción, como aquello que queda escrito en el cuerpo, que también, insisto, hace parte de toda esa dimensión, pasada, presente, futura y vuelta a regresar, aquello que queda muchas veces oculto en ese por debajo de la dimensión, en ese debajo de la superficie, y que se rescata como parte continua y complementaria y necesaria en el proceso de creación. Ampliemos la noción de registro, ampliemos la noción de huella, donde está, insisto, enlazado el pasado, el presente, el futuro, los tiempos lineales, circulares, rizomáticos, los enlaces diversos, múltiples y demás, sobre todo porque tengamos en cuenta que en un proceso de formación es mucho más, de hecho, necesario, importante, valioso, enriquecedor pensarnos precisamente todo lo que es parte de un proceso y no de una única fotografía seleccionada, un momento único como si fuera aquello absoluto. Entonces, en ese sentido, invitamos a que indaguen sus procesos de formación, sus procesos de creación, revisen, hagan autoetnografía en arqueología. Empecemos en la arqueología. Cuando yo encuentro un objeto como arqueólogo, el objeto en sí mismo no lo puedo separar de todo un contexto de relaciones, que es lo que me va a permitir entender el lugar que ocupa ese objeto y todas las afectaciones e interacciones que tiene. Pensemos en todo eso, y como creadores y como creadoras asumimos el reto de pensar cómo llevarlo a ese proceso de creación, a esa experiencia inmediata, y darle la oportunidad a quien comparte nuestra experiencia de transitar, viajar por todas sus direcciones posibles y entender que lo que habitamos no es nunca una única realidad separada y fragmentada, sino un campo de relaciones. Porque, y seamos honestos y honestas, ¿para qué hacemos arte? Sino para transmutar, para jugar a transitar, no para quedarnos en una imagen rígida, sino para movernos y también permitir que la diversidad y multiplicidad que somos sea conocida también por quien interactúa con nuestro trabajo. Mostremos entonces esas posibilidades de proceso, de experiencias, de complemento, y pensemos qué huella queremos dejar desde ya de la pieza que estamos haciendo. Quitémonos solamente ese punto de vista donde estoy como aquel que presenta. Pongámonos en el punto de vista de los demás y vamos a ocuparnos un poco de qué queremos dejar como huella, como memoria sonora, visual, corporal, de aquella experiencia creativa que tenemos.